Filosofía medieval. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cuáles son sus contextos sociales, políticos, económicos y religiosos? ¿Quieres saber esto? Como Alex ya lo dijo en su video, mira el video. Como todo excepto el Big Bang y Dios, la filosofía medieval tuvo antecedentes. Ya en Grecia vimos surgir a la filosofía occidental, en donde grandes filósofos fueron construyendo un océano de ideas revolucionarias para la época. Grandes razonamientos y además aportes a otras áreas como la matemática, la arquitectura y la astronomía, entre otras, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo, conquistando y enamorando pueblos enteros solo con su manera de pensar, hasta que un día el final fue inevitable. Las tribus eslavas y bárbaras habían conseguido derrotar al grandísimo imperio de Julio César. El imperio romano de Occidente ha caído. Desde ese día nada sería igual. Finalizaría el periodo de la Edad Antigua para dar inicio a la Edad Media. Se siembra el caos por toda Europa. Pero lo que yo considero es aún más importante, la majestuosa forma de pensar que una vez tuvo el mundo a sus pies, había muerto. En la filosofía medieval vemos cómo el cristianismo y otras religiones como la árabe y la judía marcarían un nuevo rumbo para la filosofía, dándole un carácter religioso y orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios, Jesucristo, Mahoma o Alá. Esto lo hacían fundamentándose en ideas del gran océano que la filosofía griega nos había dejado, pero lastimosamente solo lo sustentaban con ideas afines a sus creencias. Los ejemplos más obvios de esto fueron Aristóteles y Platón, donde sus teorías resultarían ideales para que los religiosos de la época sustentaran la tarea de la racionalización de Dios. Y tú dirás, oye, ¿pero por qué pasa esto? Si ya en la filosofía occidental se había planteado el uso de la razón por encima de la religión. Y yo te diré, sí, pero debemos tener en cuenta que en la Edad Media existía una profunda desigualdad entre clases, siendo los nobles y sobre todo el clérigo los únicos con acceso a una educación decente. El pueblo, que era la clase social más numerosa, vivía en una completa ignorancia. Y claro, al clérigo le interesaba mantener su estatus de poder, y las ideas revoltosas que proponía la filosofía griega no eran más que un obstáculo. Llegaron a pensar así: entre más ignorancia, menos libertad de pensamiento. Ok, pero ¿a qué se debía tanta desigualdad? Bueno, hay bastantes aspectos que conllevan a la profunda desigualdad que se vivía en la época, pero yo resaltaría los aspectos políticos, económicos y sus antecedentes. Me explico. Antes de lo que conocemos como Edad Media, había un sistema en el que las grandes civilizaciones invadían otros pueblos. Esto lo hacían con dos objetivos muy claros: ganar territorio y obtener mano de obra esclava. Pero en la Edad Media esto se sustituyó por un modo de producción de servidumbre feudal, o como todos la conocemos, feudalismo. En este sistema la sociedad se regía por contratos que fijaba el señor feudal con miembros del pueblo, que luego pasarían a ser sus siervos. El señor feudal poseía y protegía la tierra con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y además pagarle con sus cosechas. Ya con esto podemos ver una gran desigualdad, pero hay que sumarle, o más bien multiplicarle a esta desigualdad, la gran cantidad de reinos que había, producto de la descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano de Occidente. Y claro, siendo las instituciones religiosas las representantes en la tierra de seres omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, los reyes las apoyaban. Ok, pero deja la preguntadera, vale. Por tiene que continuar el video y lo estamos demorando mucho. Gracias, Dr. Paul. Como decía antes de estas interrupciones,
La filosofía medieval buscaría la relación de dos conceptos. La fe y la razón se verían enfrentados en una lucha milenaria, con la finalidad de saber cuál de las dos fuentes de conocimiento proporcionaba la verdad. Los encargados de llevar a cabo esta lucha fueron dos corrientes o etapas de pensamiento: la patrística, que va del siglo V al siglo VIII, y la escolástica, que va del siglo VIII al siglo XV. Iniciamos con la corriente o etapa patrística, llamada así porque es la corriente que establece las bases de la Iglesia Católica y por ende de los padres. Esta se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la Iglesia de las ideas paganas de la filosofía griega. Es aquí donde entra su principal exponente, llamado San Agustín de Hipona. Él, mediante su teoría de la iluminación, buscaba dar un equilibrio desequilibrado a la fe y a la razón. En palabras de él, Dios da verdades que el hombre acepta por fe, pero que entiende a través de la razón, siendo esta sierva de la fe. Claramente se puede ver que para él la razón es la responsable de explicar la fe, pero surge una duda: ¿qué pasa cuando la razón contradice la fe? Esto para él significaba un mal razonamiento, es decir, fe y razón deben coincidir, pero en caso de que no, se trata de un mal razonamiento. Por lo tanto, hay que seguir haciendo caso a la fe y no a la razón. Espera, ¿tú estás escuchando eso? ¿Tú estás entendiendo la magnitud que tiene esto? ¿Tú me estás diciendo que por culpa de este la humanidad pasó más de 300 años pensando que la fe, cuando no coincidía con la razón, se trataba de un mal razonamiento, o que la razón era un tipo de brujería o pecado, y por ende esta se volvió la de la teología? O sea, se perdieron 3 siglos de posibles descubrimientos en otras áreas como las matemáticas o la arquitectura. Con razón, a este periodo se le llama oscurantismo. Por eso me cae mal. Bueno, sigamos con la otra corriente. La corriente o etapa escolástica, llamada así por su origen en las escuelas, supuso un cambio en la manera con la cual se venía planteando la filosofía con la etapa patrística. Esto lo hizo reconectándose con sus raíces griegas, abriendo sus puertas a nuevas culturas como la árabe y la judía, y tratando de dar un equilibrio, ahora sí equilibrado, a la razón con la fe, ya que según el pensamiento escolástico, la idea de la deidad suprema no solo es cognoscible mediante la fe, sino también con la razón. De esta corriente de pensamiento vale la pena resaltar a Santo Tomás de Aquino. Aquino. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Él, mediante sus libros llamados Suma Teológica y Suma contra Gentiles, logró establecer múltiples cuestiones de la fe y teorías como sus 5 villas, con las que demostraría la existencia de Dios mediante conceptos como el motor inmóvil y la causa eficiente. Como vemos, en la filosofía escolástica hubo un avance muy significativo de la idea que se tenía de la razón, pero aún no era suficiente. No causaba el encanto que tenía la filosofía griega. Esto debido a que aún estaba relegada a la religión, pero esta farsa ya no daba para más. Y por fin, un día como cualquier otro del siglo XV, el pueblo se rebeló y gracias a Dios acabó con el periodo de la Edad Media para dar inicio al Renacimiento. Pero todo tiene